Con retrocesos y con inconvenientes, yo creo que esas cosas se activaron y se hicieron. Los últimos años del felipismo son un calvario para ti. Sí, no solo para mí. A partir sobre todo de una campaña muy dura que inicia el diario El Mundo con unas entrevistas a los expolicías Amaido y Domínguez. Tampoco quiero exagerarlo, ¿eh? Pues supongo que coger El Mundo en aquella época debía Pero dar hay mucha gente temblor a la que le pasan cosas en la vida. En mi vida, pues ha tenido algunos inconvenientes, pero he tenido una vida interesante y en línea general es grata. Pedro J. habla de esa época como uno de los grandes hitos de su periódico. Pues para él. ¿Para ti qué fue? Bueno, para mí fue una desgracia, evidentemente, y sobre todo por la gente de mi alrededor que me quería, ¿no? ¿Y no le guardas rencor, por ejemplo, a Pedro J.? No, me parece que es una desgracia para el periodismo de este país, pero bueno, allá se las compongan los que le leen. Menos mal que no le guardas rencor. ¿Aquello fue periodismo de investigación? Pero si se pusieron de acuerdo él y Álvarez Cascos y el juez Garzón, ¿no?, para hacerlo todo. Esto no lo sabía. Bueno, pues eso. ¿En aquella época llegaste a hablar con Amedo, por ejemplo? Bueno, yo creo que a Amedo se le trató mal durante un determinado tiempo y... ¿El tiempo que estuvo en prisión? Sí. No tendría que haber estado en prisión. Yo creo que por lo menos había que haberle indultado. ¿Y ahora cuando lo ves en programas de televisión? Bueno, no sé, pues se tiene que buscar la vida, lo entiendo. Cuando uno se hace mayor, ya está viejo, digamos, está llegando a ser viejo, se hace más tolerante, ¿eh? Por lo menos en mi caso. Yo pienso que era más intolerante y más radical y más sectario de más joven de lo que soy ahora. Pero a ti alguien como Amedo te arruina una época de tu vida totalmente. Bueno, pues... Te acaba acusando de crimen de Estado. O sea, es una acusación la más fuerte que puede haber contra un dirigente público. Vuelvo a decirte que ya pasó. Aquel fue un momento de gran nerviosismo, creo que se cometió una injusticia, pero ya está, no soy una persona amargada. No solo fue Pedro J. en aquella época el que utilizaba un lenguaje duro contra el gobierno. Hay una entrevista de Iñaki Gabilondo a Felipe González que a mí recordarla me ha sorprendido. Señor presidente, muy buenas noches. Buenas noches. ¿Me va a usted permitir que le pregunte directamente? ¿Organizó usted legal, señor González? Jamás se me hubiera ocurrido. Yo soy un demócrata de toda la vida, convencido de que solo se pueden utilizar instrumentos democráticos para luchar contra el crimen. ¿Autorizó usted la guerra sucia contra ETA? Nunca autoricé ni nunca encubrí. Cuando se llega a un momento en el que en una entrevista en prime time, en el momento de máxima audiencia de una televisión pública, se hace una entrevista al presidente del gobierno en estos términos, ¿es que estamos muy mal? Muy bien, no estábamos. ¿Y cuando tú viste esta entrevista, qué pensaste? Bueno, no era una cosa grata, claro. ¿Te parece muy dura la entrevista o era lógico que se utilizase ese vocabulario en ese momento? Me parece dura y además creo que los periodistas os acomplejáis de vosotros mismos en esas cosas, ¿no? Yo creo que ahí Iñaki Gabilondo tenía que demostrar a sus colegas que él era muy duro con el presidente del gobierno. Porque como le podían decir todo lo contrario, que era afín o que estaba en esa línea o en esa órbita de influencia, pues él tenía que acreditar a compañeros suyos, compañeros entre comillas, que él era muy duro, muy agresivo con el presidente. Igual el momento requería ese tipo de preguntas. Bueno, es un punto de vista. Yo creo que no. Pongo el ejemplo del país inventor de la democracia en Inglaterra, jamás se hubiera hecho una entrevista como esa a un primer ministro. ¿Por qué? Porque a nadie se le hubiera pasado por la cabeza, a ningún periodista sensato se le hubiera pasado por la cabeza hacer una entrevista así.
ni en un caso de supuesto crimen de Estado. Bueno, es que eso ya es mucho suponer, eso solo. Es decir, Era la acusación que había. bueno, pero en Inglaterra tampoco hubiera habido esa acusación. No se hubiera llegado a un exceso como el que pasó, si es que todo fue un exceso. El procedimiento, la campaña de prensa, la campaña política, fue una desmesura todo. Eso en una democracia bien asentada no hubiera pasado. Esa desmesura de la que nos hablas, esa desmesura nos lleva a este momento. Vamos a cumplir con nuestro deber, como hemos hecho en toda nuestra trayectoria. Y vamos a cumplir con la legalidad, aunque haya tenido una aplicación injusta, como ha sido la de este caso. Y vamos a ingresar en prisión. Es el discurso que tú haces justo antes de entrar en la cárcel de Guadalajara, arropado por miles de socialistas que van allí a la puerta a despedirte. ¿Qué recuerdo tienes de ese día? Bueno, pues hombre, de una emoción, claro, una emoción profunda y de un reconocimiento muy grande a toda la gente que se desplazó allí, que estaba sufriendo. ¿Cómo estabas tú? En ese momento del discurso se ve ahí un Barrio Nuevo cogido a los micrófonos. Claro, con una tensión evidente y procurando que la emoción no subiera al punto de impedirme hablar. Quería decir eso que dijo, era mi deber además decirlo. Nosotros siempre habíamos cumplido con la legalidad y que en esa ocasión, aunque fuera una injusticia, también lo íbamos a hacer. ¿Echaste de menos a alguien entrando en prisión? No. Es más, me consta de algunas personas, magistrados del tribunal que me condenó, que me dijeron que habían visto esas escenas y que habían llorado. Uno de los magistrados que estaba en el tribunal. ¿Y ese tiempo en prisión, cómo lo recuerdas? Bueno, pues normal. Hacíamos ejercicio toda la mañana y por la tarde nos dedicábamos a contestar a los miles de cartas que recibimos. Tuvimos que hacer varios modelos porque era imposible contestar de una forma personalizada a todos. Yo aprendí a usar el ordenador en la cárcel, un ordenador que nos regaló Pepe Bono. Y pintamos, pintó Rafa Vera, yo fui el pinche, un Guernica. Pintaba, sí que pintasteis un Guernica. Pintamos un Guernica. A pesar de la condena, ¿tú te sigues considerando inocente? Bueno, es igual. Todo aquello fue un despropósito. Es un despropósito que ya pasó. Y ya está. Yo tengo... Pero tuviste colaboradores muy cercanos que te acusaron del secuestro de Segundo Por Marey. eso te digo que yo no, si fuera empresario, no me encargaría nunca de la selección de personal. No soy muy bueno para eso. ¿Tú cómo tienes la lengua?